Hola, hola, bonito miércoles. Lo prometido es deuda y ya estamos en junio, por lo tanto es momento de darles espacio a los caballeros. Por el Día del Padre he decidido dedicar el contenido de este mes para ustedes y he de confesar que probablemente las que se conecten o quienes estén aquí el día de hoy sean principalmente mujeres porque es mi audiencia de siempre. Sin embargo, estoy segura de que lo van a compartir con los hombres de su vida y que además, cuando comiencen a escuchar de qué se trata, seguramente ustedes, hombres, también se van a interesar en este material. Vengo en son de paz, aclaro primero, no se trata de atacar por ningún motivo, se trata de poner juicios para nada. Entonces les invito a que se queden. Va a ser una serie relajada, pero muy valiosa, con información que yo estoy segura que va a ser muy útil tanto para hombres como para mujeres. Y bueno, esta serie se llama Hombre, Dominio, Dirección y Legado, que son características muy importantes del género masculino, porque necesitamos aterrizar toda la información que hay alrededor. Hoy vivimos en la era de la información y hay muchas cosas que de pronto nos pueden abrumar o que incluso nos pueden confundir. Entonces, para poder tener un buen discernimiento, es muy importante observarnos y de ahí decidir que sí y que no resuena conmigo. Este live habla de los hombres funcionales, pero internamente agotados. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con hombres en sesiones uno a uno de coaching y me he dado cuenta de este factor, sobre todo en la comunidad en la que yo me desenvuelvo ahora. Creo que es algo muy común, que son hombres funcionales, incluso son hombres exitosos, pero de pronto internamente se sienten agotados. Y aquí quiero decirte algo, no todo cansancio viene del trabajo. De hecho, muchas veces viene más de sostener una identidad que solo te permite funcionar. Y quiero hablarte de que hay un precio que muchos hombres pagan por convertirse en ese hombre que funciona a marcha forzada o que se preocupa por sobrevivir todo el tiempo. Esto es súper común y repito, más en la comunidad en la que yo me desenvuelvo ahora, que es la comunidad latina. Hay mucha supervivencia. Es necesario salir adelante y a veces nos olvidamos del propósito por el cual llegamos aquí, que era tener una mejor calidad de vida. Entonces, vamos a hablar de esto hoy. Mi objetivo es que tú, hombre, puedas sentirte a lo mejor identificado con algunas cosas y que puedas mirarte. Punto. Es algo súper personal, no tienes que compartirlo con nadie. Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Entonces, quiero comenzar haciendo una aclaración simple. Como te lo decía al principio, vengo en son de paz. Este live no es para decirte que estás haciendo algo mal, tampoco es para decirte que debería ser diferente, mucho menos es para enseñarte cómo debe ser un hombre. Por supuesto que no. Tú ya eres un hombre y eso nadie te lo puede venir a enseñar, ¿de acuerdo? La intención aquí, lejos de criticarte, lejos de poner al género masculino en un juicio, en realidad es más de hablarte de algo que quizá tú no habías visto, que es justamente ese costo invisible que hay por ser funcional desde la supervivencia, que repito, es algo que yo creo que hoy sucede mucho. Y aquí quiero dejarte una pregunta. ¿Cuántos hombres sienten que siempre tienen que estar bien? Es decir, no hay oportunidad de que ellos estén mal por nada porque los demás dependen de ustedes. Esto es una carga bastante pesada y no vamos a decir que no tendrían que sostener eso. Simplemente es para comenzar a observarte. ¿Cuántos hombres sienten que siempre tienen que estar bien porque los demás dependen de ustedes? ¿Ok? Pregúntate esto. Ahora, no conozco un solo hombre que haya llegado a la adultez sin que haya recibido este mensaje de una u otra forma. Tienes que poder, tienes que resolver, tienes que aguantar, tienes que seguir adelante. Seguramente en algún punto lo escucharon. Y esto y cosas mucho más graves probablemente, ¿no? Porque nuestra cultura también debemos reconocer que tiene un patrón. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero
influye mucho en la forma en la que los hombres se desarrollan y por supuesto se desenvuelven ya como adultos. Y aquí, ojo, no estoy diciendo que sea malo sostener o que la capacidad de sostener, proteger y proveer no sea una fortaleza enorme. Al contrario, claro que sí, lo es. El problema aparece cuando un hombre aprende a sostenerlo todo, menos a sí mismo en todas sus facetas. Esta es la parte más importante, porque un hombre puede ser muy responsable de sí mismo, pero indiscutiblemente hay facetas de su personalidad o incluso de su vida que nunca nadie les enseñó a manejar. Seguramente tú, hombre que me escuchas, habrá algo en tu vida que de pronto te haya generado quizá miedo, quizá inseguridad, y nunca nadie te enseñó a manejarlo. Entonces el hombre que no puede sostenerse a sí mismo en todas las facetas empieza a desgastarse, empieza a funcionar desde un lugar más de supervivencia. Y aquí es donde viene como un riesgo o la parte peligrosa. Empieza a funcionar a marcha forzada, pero comienza a anularse. Y eso se vuelve estado de supervivencia que después pasa factura, sí o sí, tanto en salud física, salud mental, ánimo, en a lo mejor la forma en la que se relaciona con su familia, con él mismo, se abandonan también. Los hombres también pueden vivir esta fase de abandono en donde por dedicarme a trabajar dejé de cuidar mi salud y a lo mejor ahora ya me siento cansado pero no lo puedo decir o tengo dolores que ya ni siquiera trato de registrar en mi cuerpo. Es decir, llega una factura absolutamente siempre. Como te decía antes, he tenido la fortuna de acompañar a hombres de diversos perfiles en las sesiones 1 a 1 de coaching y hay algo muy frecuente en ellos. Por fuera son muy fuertes, pero por dentro muchas veces están agotados. Y aclaro que digo agotados, no débiles, nada por el estilo, agotados, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? En nuestra cultura tendemos mucho a asociar el agotamiento de un hombre a lo mejor o el cansancio con que ya se está volviendo débil y eso es una mentira. Agotamiento es 100% físico, ¿de acuerdo? Y después avanza a un grado a lo mejor mental, en donde ya también te sientes fastidiado, a lo mejor te sientes cansado. Eso no tiene nada que ver con fortaleza. Son simplemente estados de tu cuerpo, de tu mente, por el estilo de vida que has estado sosteniendo. Aquí yo me he encontrado con hombres que ya no recuerdan, por ejemplo, cuándo fue la última vez que se sintieron verdaderamente tranquilos. Hombres que a lo mejor descansan, entre comillas, pero no recuperan energía. Siguen como en piloto automático. Hombres que cumplen, pero que cumplen por inercia. ¿Me explico? Hombres que resuelven, que proveen, pero que sienten que algo se está apagando. A lo mejor empiezan a vivir más en desánimo, como que ya todo les da igual. Esto tiene toda la relación del mundo con el estilo de vida que has estado llevando y la identidad que has estado sosteniendo por tener que ser ese personaje que probablemente tuviste que construir. Te voy a explicar a qué me refiero con ese personaje. Pero recuerda, no todo cansancio viene del trabajo. A veces viene de cargar versiones de ti que ya no sabes sostener, que ya simplemente pesan, ¿de acuerdo? En otros lives hemos hablado acerca de las identidades de supervivencia que las mujeres desarrollamos. Y esto es súper interesante porque de acuerdo a tu historia, tú vas desarrollando una identidad que te ayuda a sobrevivir, a protegerte, a funcionar, a crear, a construir, pero no es realmente tu esencia o tu personalidad. En el caso de los hombres, sucede lo mismo. Los personajes que muchos hombres construyen para sobrevivir llegan a pesar. Y llega un momento en que probablemente te sientas fastidiado y a lo mejor no sabes ni por qué, pero simplemente ya te encuentras en un estado de agotamiento. Y aquí quiero hablar de las críticas a las que a lo mejor te enfrentas. Y con mucho respeto para mujeres también, por supuesto, pero vamos a ser empáticas en este momento. Cuando un hombre se siente internamente agotado y que a lo mejor no lo ha reconocido porque eso es algo que tampoco nos enseñan,
pueden identificar que están cansados del trabajo, pero a lo mejor el agotamiento interno es algo que difícilmente reconocen porque la configuración que como hombres la mayoría pueden tener es funcionar, funcionar, salir adelante, trabajar, sostener, proveer, resolver. Y entonces el enfoque de ese agotamiento interno se va disolviendo, pierde atención. Sin embargo, se refleja, se manifiesta o se ve en sus actitudes, en su estado de ánimo, en muchas cosas que el entorno juzga. ¿Cuántas veces, hombre, has llegado a tu casa con cara de agotamiento, fastidio? Ni siquiera a lo mejor te das cuenta, pero te lo dicen. Tu esposa te recibe y te dice, ¿y ahora qué te pasó? Y ya vienes de malas. Y a lo mejor en lugar de conectar desde un lugar más empático, te cuestiona. Y aquí yo creo que las mujeres que están conectadas nos podemos declarar culpables que en algún momento hemos actuado de esta forma. El hombre que empieza a mostrar este agotamiento, más que ser entendido, y no estoy hablando de hipersensibilidad y de pobrecito, no, simplemente de tener ese reconocimiento de estar agotado, hay que dar espacio, se enfrenta más a críticas, a juicios y a cuestionamientos. Esto se vuelve muy complicado y por lo tanto empieza a surgir la idea de que a lo mejor tú eres el problema, de que a lo mejor si cambiaras tu forma de ser, las cosas serían mejor, que si a lo mejor actuaras de otra manera, cambiaras tu actitud, todo sería diferente. Pero yo te invito a pensar, ¿qué tal si el problema no es quién eres, sino que estás cansado de ese personaje que tuviste que construir para funcionar y sobrevivir? Y aquí a lo mejor tu hombre ni siquiera te has dado cuenta de que construiste un personaje. Y para eso estoy justo aquí, para comenzar a abrirte esa perspectiva de identificación. Vamos a hablar de los personajes que muchos hombres construyen para poder sobrevivir o para poder funcionar, desde lo que ellos consideran que puede ser su deber o su obligación o simplemente funcionar en una sociedad como la que tenemos hoy, ¿de acuerdo? El primero, el hombre que resuelve todo. El hombre que siempre tiene respuestas, el que no pide ayuda, el que siente que si se cae él, todo se derrumba. Siempre tiene que resolverlo todo. 2, el que aguanta todo. El que no habla, no molesta, no comparte, porque quizá en algún punto de su vida aprendió que sentirse mal era una debilidad. Esto es súper común en nuestra cultura. Y no vamos a echar a la leña y a la hoguera a nadie de quién nos lo enseñó y por qué. Y no voy a entrar en esos temas profundos culturales, simplemente es lo que es lo que hay y así es como hemos funcionado como sociedad. Pero este hombre que lo aguanta todo aprendió que sentirse mal era una señal de debilidad y como yo no quiero ser débil, porque obviamente a los hombres se les enseña que tienen que ser fuertes todo el tiempo, pues entonces no hablo, no molesto, no comparto, no digo absolutamente nada, simplemente funciono desde un estado de supervivencia. Número 3, el que controla todo. Está pendiente de todo porque en el fondo cree que si deja de controlar, algo va a salir mal. O sea, yo tengo que estar siempre con las riendas de todo lo que sucede a mi alrededor, llámese familia, llámese trabajo, finanzas, porque si delego algo sale mal. Eso también puede ser muy pesado. Vamos a la siguiente. El que se desconecta. Es la 4. El que se desconecta me refiero a el que trabaja, el que produce, el que cumple, pero ya no sabe qué siente, ya no sabe qué necesita y ya no sabe qué le pasa. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque creo que una de las maravillas de esta tecnología y de que podamos estar en esta conversación a través de este video en vivo, en donde yo estoy hablando, en donde hay mujeres conectadas, probablemente haya hombres, no puedo ver exactamente quiénes están. Probablemente las mujeres puedan comentar. La maravilla de esto es que un paso a la vez, los hombres que están del otro lado me pueden escuchar, ya sea en vivo o después, y no se van a sentir evidenciados. Les voy a decir por qué. En las sesiones que yo he tenido uno a uno, he visto mucho este caso, en donde llegan completamente desconectados de sí mismos o incluso de su familia.
Son hombres súper responsables, son hombres que trabajan, son proveedores, los fines de semana comparten tiempo con su familia, de pronto hasta de vez en cuando cuidan a sus hijos, pero ellos ya no saben qué sienten. Y literalmente así me lo han expresado en un espacio que es pues un poco más confidencial, mucho más confianza, en donde ya ellos hicieron algo que en psicología llamamos rapport, en donde ya hubo un clic con quien estás trabajando y entonces tienes más libertad para expresarte. Yo lo he escuchado de sus bocas, decir, es que yo ya no sé qué siento, o sea, sé que necesito algo, pero no sé qué, hay como un vacío que no puedo explicar, no tengo claro qué es lo que me pasa, o sea, no tengo idea de nada, pero sé que no estoy bien. Ese es a lo que me refiero con el personaje del que se desconecta. Puede parecer muy funcional, pero realmente por dentro se siente muy desconectado y esto se refleja en no saber qué es lo que necesito. Sin embargo, no me siento pleno porque sé que algo me está faltando. Hay un vacío de alguna forma, ¿de acuerdo? La siguiente, que es una más extensa y que quiero detallar como con más precisión, porque aquí es donde tenemos que abrir la mente y abrir nuestro panorama, tanto hombres como mujeres. Yo creo que este personaje es el que a más juicios se enfrenta, a más críticas. El que evita lo que no sabe sostener. ¿A qué me refiero? Primero, evitar no siempre significa desentenderse. Evitar no siempre significa que no te importa. Evitar no siempre significa irresponsabilidad. Y no siempre significa falta de amor. ¿Ok? Y recuerda que aquí yo siempre busco sembrar el entendimiento compasivo, así le llamo yo, que es algo muy similar a la empatía. Entiendo, no justifico, pero entiendo. Y esto te invito hoy, a ti hombre que me estás escuchando, que también lo empieces a desarrollar contigo, porque es algo que no te enseñaron. Estoy 100% segura que nunca te lo enseñaron. No siempre evitar significa todo lo malo que nos contamos en nuestras historias. Muchas veces significa que la situación que tienen enfrente activa algo para lo que no tiene recursos internos suficientes. O sea, no sé qué hacer con esto. Te voy a poner algunos ejemplos. La paternidad. Hay hombres que pueden desear mucho ser papás, pueden amar a sus hijos, pero por su historia de vida probablemente hay algo ahí en ese ejercicio de paternidad que activa una situación, una emoción que no saben manejar porque no hay recursos. Nadie se los enseñó. Muchas veces pasa cuando son padres de hombres. No saben cómo interactuar desde un lugar distinto al que ellos aprendieron o vivieron con sus papás. Otro ejemplo, esto lo he visto mucho en casos de enfermedad, porque tengo la oportunidad de ser voluntaria en una organización que trabaja con mujeres sobrevivientes de cáncer. Muchas veces los hombres aman profundamente a su esposa, pero cuando llega a esta condición, se aíslan, se apartan de manera emocional, de manera física, y esto, por supuesto, impacta el ánimo y la salud de su pareja, pero no es por irresponsabilidad o porque haya falta de amor. No estoy diciendo que está bien hacerlo. Estoy diciendo que la razón, que es lo único que nos sirve para resolver la situación o para transformarla, recuerdes entender el origen, es que no saben cómo manejar lo que está sucediendo frente a ellos. Puede pasar de muchas formas y también creo que aquí esto es algo muy importante para enseñar a nuestros hijos a su nivel y en su momento, porque les quita la responsabilidad de tener que cargar con los padres. ¿A qué me refiero? Recuerda que los niños muchas veces piensan que ellos son la causa de lo que está pasando en casa, por ejemplo, de un papá muy ausente. Me voy a enfocar a hablar de la paternidad. De un papá muy ausente porque trabaja mucho y cuando está, pues es muy serio, no juega conmigo, nunca me dice que me ama. Entonces yo, niño, a lo mejor, o incluso puede pasarle a las niñas, pero es más frecuente en los hombres, a lo
lo mejor yo siento que pues yo fui el problema, que yo no sé conectar con mi papá, que yo a lo mejor no juego lo que a él le gustaría que yo jugara o no soy bueno en el fútbol como a él le gustaría. Esto pasa mucho en los niños. Y enseñarles que no se trata de ellos, sino que la otra figura no sabe cómo manejar determinada situación, les quita mucha carga emocional. Entonces, lo primero que debemos entender aquí es que evitar no siempre es todo lo malo que nos podemos imaginar. Evitar muchas veces significa que no tengo los recursos para enfrentar esto que me está activando, que está frente a mí. Ajá. Ahora, en esta identidad o en este personaje, hablo específicamente de hombres que, por ejemplo, postergan una conversación importante. Esto es súper común, y no nada más en ellos, pero recuerda que estamos hablando hoy de hombres. Hombres que desaparecen cuando la relación se vuelve profunda. Lo que llamamos hombres emocionalmente no disponibles. Cuando ya siento que estoy conectando mucho con alguien, cuando siento que a lo mejor ya me estoy empezando a comprometer, salgo despavorido. Yo creo que aquí algunos hombres que puedan estar escuchando les ha pasado en algún momento, que de pronto sienten que es momento de echarse a correr. Y a lo mejor no saben bien ni por qué. Hombres que a lo mejor retrasan una decisión que saben que deben tomar. Hombres que se refugian en el trabajo cuando no saben qué hacer con lo que sienten. Cuando hay algo en casa, ya sea en un contexto familiar, con su esposa o incluso con los padres, como en el caso que les mencionaba de las enfermedades, no saben cómo manejarlo. He visto casos en donde los padres, uno de los padres o los dos enferma y el hombre, en lugar de estar pendiente, el hijo tiende a aislarse o tiende a trabajar más o estar fuera de casa y lo juzgan mucho porque es que no cuidas a tus papás, deberías estar aquí, deberías estar con ellos, sin entender que lo que sucede es que no sé cómo manejar la situación y por eso mi vía de escape es refugiarme en el trabajo o en algunas otras actividades porque no sé cómo manejar esto y se vale. No es debilidad, simplemente es que nunca lo aprendimos. Y ya, es lo único que significa. Hablo también de hombres que cambian de tema cuando algo los confronta internamente. Esto también es súper común. Cuando sienten que ya alguien se está acercando a una fibra que puede ser incómoda o que los confronta internamente, redirecciono la conversación, redirecciono la dinámica o incluso me alejo. Y hablo también de hombres que no hablan para evitar problemas. Esto también es algo cultural, aprender a mejor no discuto para evitar problemas, mejor no digo lo que pienso para evitar problemas. A eso me refiero con el personaje del hombre que evita lo que no sabe sostener. Desde afuera puede parecer que está huyendo de la responsabilidad, sí, eso lo entiendo, pero muchas veces no es eso. Realmente es que está huyendo del impacto emocional que eso le genera porque no lo sabe manejar. Nunca nadie se lo enseñó. Nunca lo aprendió en ningún lado. Y entonces lo único que conozco o lo único que verdaderamente sé hacer, pues es alejarme, distraerme, postergar, escapar o a lo mejor volverme más productivo en ese refugio de usar mi trabajo como una vía de escape. Es importante que como hombres aprendan a reconocer si esto les está sucediendo, porque tiene solución, se puede aprender, en lugar de huir. Claro que hay una mejor vía para actuar, pero no es siempre porque sean irresponsables. No estoy diciendo que en todos, absolutamente todos los casos sea igual. Puede haber hombres que como mecanismo de defensa comienzan a reforzar un grado de irresponsabilidad, sí, pero el origen de ser evitativo es que no sé qué hacer con eso que tengo enfrente porque me activa algo que no sé manejar. Y aquí también debo ser clara contigo, si tú eres de este perfil de hombre o si tú te encuentras en este lugar donde puedes detectar que sí, la verdad es que yo evito a lo mejor hablar por problemas o yo me refugio en el trabajo cuando hay rollos en mi casa que no quiero ver. O sea, si tú te identificas con este personaje, hombre, escúchame bien, el problema es que lo que evitamos no desaparece. Nunca va a desaparecer por sí solo. Lo que evitamos crece.
y tarde o temprano termina convirtiéndose en una factura mayor. Y llámale como seas. Si a lo mejor eres un hombre que decidió alejarse de su pareja cuando resultó que estaba embarazada, tarde o temprano la factura se va a volver mayor, porque después vienen sentimientos a lo mejor de culpa o de pronto te reaparece el hijo. Si tú eres alguien que no habla porque evita problemas, eso que no se habla crece y después se vuelve algo más grande y más conflictuante y más desgastante. O sea, siempre, siempre, siempre recuerda, lo que evitamos no desaparece, crece y tarde o temprano termina convirtiéndose en una factura mayor. Esos son como los personajes que los hombres pueden desarrollar. Si tú que me estás escuchando te identificas con uno, te tengo una buena noticia. O sea, no estás condenado a vivir siempre igual porque en general en todas estas identidades puede ser desgastante. Tarde o temprano termina siendo agotador. Ser el que resuelve todo el tiempo y que nunca pide ayuda, el que siente que si le pasa algo todo alrededor se desmorona, el que lo aguanta todo, el que controla todo, el que se desconecta, el que evita, siempre termina siendo agotador, como lo quieras ver. Y algo que debes reconocer o que te invito a que te replantees es a entender que ninguno de estos personajes nació contigo. O sea, tú no naciste siendo así. Lo construiste. Y está bien. Lo construiste porque en algún momento de tu vida te ayudó a salir adelante, a resolver situaciones, a sobrevivir. Justamente son eso, formas de supervivencia que aprendiste para poder seguir adelante y está bien, eso te ha vuelto funcional, eso a lo mejor incluso te ha vuelto exitoso en muchas áreas de tu vida, pero seguramente hay otras que te están pidiendo atención hoy, porque recuerda, el problema es que lo que te ayudó, a lo mejor a los 10 años, 8 años, 12 años, 15 años, 20 años, eso que te ayudó en ese momento, hoy puede estar limitando al hombre que eres a los 35, 40, 45, 60, a la edad que tengas hoy, porque tu realidad ya no es la misma y a lo mejor no te has dado cuenta. Entonces, te invito a que reconozcas si algo de estos personajes resuena contigo y a que te replantes verdaderamente este es el que quiero ser yo, porque tú puedes creer que te sirve para seguir funcionando, pero no siempre funcionar significa estar bien. A veces funcionar puede ser marcha forzada, como si trajeras un carro que ya está en las últimas y tú lo sigues rodando, una llanta, o sea, en algún punto lo vas a tronar, en algún punto va a pasar, porque mientras sigas funcionando desde el estado de supervivencia, la vida te va a pasar factura en algún momento. Y no nada más estoy hablando de rollos emocionales, no nada más estoy hablando de salud mental, que eso ya es bastante importante. También te hablo de salud física. ¿Cómo quieres que sean tus últimos 5 años de vida? Pensamos en cómo me quiero ver en 5 años. Ah, pues a lo mejor quiero comprarme una casa o a lo mejor quiero comprarme otro carro. Pero ¿cómo te ves? O de acuerdo al ritmo de vida que llevas hoy, ¿cómo crees que van a ser tus últimos 5 años de vida? Eso es más impactante, porque ahí te confronta a verdaderamente darte cuenta que si son los últimos, ¿de qué manera los estarás viviendo? Así que te invito a que te replantes esto ahora y quiero que te respondas estas preguntas. ¿Hace cuánto no te emocionas genuinamente por algo? Que tenga que ver solo contigo, algo que tú disfrutes, algo que a ti te guste. 2. ¿Hace cuánto que no te sientes realmente presente en tu realidad, con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo o en tu hobby, en lo que te guste hacer, en lo que quieras, que no te sientes realmente presente, que estás pero no estás, o una parte de ti está aquí y la otra anda en otras 50,000 cosas más? ¿Hace cuánto no te preguntas qué necesitas tú? Estás pensando en el trabajo y que ya voy a aumentar las horas y a lo mejor necesito encontrar otro empleo y que ya hay que pagar no sé, la mensualidad del carro. Pero ¿qué necesitas tú? ¿Hace cuánto que no te lo preguntas? Y también,
¿Hace cuánto no haces algo porque te hace bien a ti y no porque alguien espera que lo hagas? ¿Hace cuánto tiempo? Pregúntate y respóndete con total honestidad. Pero verdaderamente hazte la pregunta. No nada más me escuches y trates de responderlo en el aire. Pregúntate tú, ¿hace cuánto no me emociono genuinamente por algo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no me siento realmente presente en mi día a día, en mi vida? ¿Hace cuánto no me pregunto qué necesito yo? Y yo sé que mostrarse vulnerables para los hombres no es algo agradable. Y está bien. Si no lo haces, si no te sientes cómodo haciéndolo, está bien. Yo no te vengo a invitar a que te vuelvas hipersensible y que hables todo el tiempo de tus emociones. Yo vengo con esta serie a invitarte a que seas capaz de reconocer lo que pasa en ti para que entonces desde ese lugar puedas darle dirección, tener autodominio, ejercer autoliderazgo para ti y para los que están a tu alrededor. Es decir, como hombre tienes un gran poder, una gran capacidad, una gran fuerza. Eso es innegable. Como hombre tienes eso. Yo vengo a invitarte a que puedas ejercer todo ese poder que hay desde un lugar que también a ti te genere bienestar. No desde un lugar que te agote internamente y que vivas solamente como en piloto automático. Te estás perdiendo de mucho si vives así. Esa es la invitación. Repito, no que te vuelvas hipersensible. O sea, ni siquiera las mujeres nos la pasamos llorando por todo lo que sentimos. Hay mujeres que no necesitan llorar cuando se sienten tristes. A lo mejor, y yo he conocido algunas que se identifican con esto, cuando se sienten muy tristes, van a hacer kickboxing o se van a hacer spinning o se van de hike. Igual tú, como hombre, no te estoy invitando a que vengas y hables de lo que hay en tu corazón, no, para nada. Solamente te estoy invitando a que reconozcas qué está pasando internamente para que entonces decidas cómo trabajarlo. A lo mejor tú nunca lloras, ok, te vas a hacer deporte, a lo mejor te gusta practicar, no sé, fútbol, box, lo que sea. Mi invitación es que aprendas a darle dirección y dominio a ese liderazgo que existe en ti para ti y entonces para los demás. Pero ¿cómo llegamos a eso? Primero, identificando qué está pasando hoy conmigo. Y eso también es un acto valiente. Y no tienes que hacerlo en público, no tienes que ir a hablarlo con nadie si no quieres. Comienza a hacerlo tú mismo, para ti. Porque una de las cosas que yo también veo en hombres que son responsables, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar uno a uno, porque debo decir que me siento muy afortunada, porque creo que en las sesiones que tengo uno a uno hay un buen rapport y hay confianza, y entonces yo puedo extraer bastante información que me ayuda a entenderlos. Y sé que también pasan por esto. Se vuelven expertos en responder por todo el mundo. Se vuelven expertos en aparentar que siempre están bien, pero se vuelven desconocidos para sí mismos y agotados por dentro. Entonces yo te invito a que comiences a cambiar eso, porque vas a sentirte mejor, porque vas a tener más energía, porque vas a tener mejor condición física y porque vas a disfrutar más de la vida. Yo sé que está súper pesado, repito, más en esta rutina. Hay gente aquí que yo sé que tiene 2, 3 trabajos y pues sí, su satisfacción es llegar y ver a su familia, que no les falta nada, pero ¿y qué hay contigo? Porque aquí en esta serie también vamos a hablar de el legado que dejas. ¿Qué le estás enseñando a esas personitas de las que tú también formas identidad? Recuerda que si tienes hijos, no nada más estás cuidando niños o estás manteniendo niños, estás formando una identidad a través de lo que ven en ti, que es lo que quieres dejar como un legado, porque yo creo que para los hombres es importante. Si tú decidiste tener hijos es porque te importa un legado. Querías un legado, por eso quieres hijos. ¿Qué les quieres dejar? En ese sentido, ¿ok? Ahora, es importante también que recuerdes que existe una factura invisible de todo lo que tú desarrollas, de todo lo que tú ejerces, de cómo actúas. Todo tiene un costo. Y cuando un hombre vive demasiado tiempo en la supervivencia, la factura aparece. Como te lo decía, puede ser salud física, mental, emocional. Te voy a poner ejemplos muy simples. Aparece
A lo mejor en irritabilidad, tú te aguantas. Desconexión con tu pareja, distancia emocional con tus hijos, agotamiento, o sea, te sientes cansado todo el tiempo, no importa si duermes, te puedes dormir desde que llegas de trabajar hasta el día siguiente y tú te sigues sintiendo cansado, no hay suplementos que te ayuden a sentirte mejor, pérdida de deseo y gozo, y esto no me refiero solamente a deseo sexual con tu pareja, me refiero a deseo de hacer cosas que a ti te gustaban, y el gozo, a disfrutarlas. Esto es una factura invisible de sostener este personaje. Pérdida de deseo y gozo, que finalmente es para lo que estamos aquí. En esta vida también de eso se trata. Falta de dirección. Empiezas a soltar cosas que a lo mejor antes eran importantes para ti y de pronto te vuelves un corcho en el océano. Ya no sabes ni quién domina tu vida. Sensación de vacío. Y por supuesto, también tenemos que mencionarlo, violencia. Porque, como lo he mencionado en otros lives, un hombre que no sabe ejercer correctamente el poder de su masculinidad puede derivar en la violencia. Y hoy esto es un problema bastante grave en nuestra sociedad. Y no estoy hablando solo de violencia ejercida por hombres, también es un problema violencia ejercida por mujeres. Pero en este caso que hablamos de los hombres, también es una factura invisible de no ejercer correctamente tu autodominio, tu autoliderazgo y tu dirección. Es parte de no saber reconocer qué sientes, de no saber manejarlo y por supuesto de no saber cómo actuar. Entonces, seamos realistas y la factura invisible que puedes pagar por no permitirte darte cuenta de qué es lo que está pasando contigo internamente es muy alta. El precio se paga alto, porque puedes destruir a tu familia, porque puedes destruir la vida de otra persona, porque puedes destruirte a ti mismo, porque puedes acabar con tu salud física. La factura es alta, muy alta. Y pues muchas veces, a lo mejor como hombre puedes pensar que el problema es el trabajo, es mi jefe, es la situación económica, es mi vieja que ya me tiene cansado, la economía, no sé. Pero la realidad es que el problema no eres tú tampoco, es sostener una estructura interna que ya no te está funcionando y que además pesa, porque tu realidad ya no es la misma que cuando la construiste. Y pesa. Por eso es que decidí, por todo esto, decidí abrir estos espacios este mes, porque creo que es importante que podamos entender también el otro lado de la moneda. Muchas veces se habla de las mujeres que son víctimas de muchas cosas, y no quiero decir que no exista, pero ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? No estamos viendo el panorama completo y por lo tanto no podemos transformarlo. No puedes transformar lo que no conoces. Entonces, si algo en la sociedad está funcionando mal, como por ejemplo en los casos de violencia, ¿qué no estamos viendo o qué no estamos haciendo? Y en el caso de que hay muchos hombres que se sienten súper agotados, ¿qué no estamos viendo o qué no estamos haciendo que los está llevando a tener problemas de salud física, por ejemplo? Graves problemas de salud física. ¿Qué no estamos haciendo? Por eso es que decidí abrir estos espacios este mes. Creo que vale la pena tocar estos temas. Es la primera vez que hago material de manera grupal para los hombres, pero creo que es muy importante y espero que con alguien pueda resonar. No sé con quién sí, con quién no, pero si alguien puede sentirse identificado con esto y ser como el primer hilo a jalar para poder trabajar en sí mismo, para poder identificarse, reconocerse o lo que sea que necesite, hacer un alto, ya con eso, por lo menos yo gané. Aquí, te repito, no se trata de enseñarte a ser un hombre o a ser un mejor hombre. No, tú ya eres hombre y nadie va a venir a enseñarte nada de eso. Mi labor o mi deseo en esta serie es acompañarte a identificar qué partes de ti están operando desde la supervivencia y qué partes desde la coherencia, desde lo que verdaderamente tú eres, sin esa identidad que has construido para sobrevivir. Porque no se trata de ser un mejor hombre a través de hipersensibilizarte o de volverte solo más productivo. Tampoco se trata de volverte más fuerte o simplemente más duro. Se trata de ser un hombre que conoce bien su autodominio
su liderazgo y lo ejerce para su bienestar. Y desde ahí, desde ese poder que ya existe en cada hombre y que además es muy grande, los hombres son muy fuertes, sostener lo que le corresponde o lo que elija sostener. Si elige tener una familia o no, está bien. Incluso dejar un legado. Desde ese poder, bien dirigido. Esa es mi invitación. Entonces, este mes voy a abrir un taller en línea porque creo que es más cómodo. Pensé hacerlo presencial, pero yo creo que se van a sentir más cómodos cada uno en la comodidad de su casa, escuchando a hablar a esta mujer que está tratando de sembrar algo productivo en ustedes. Siento que es más cómodo poder hacerlo desde tu casa, a lo mejor en un momento donde descanses o en ratitos libres, porque lo vas a poder ver como en módulos. La estructura va a ser diferente por ser para ustedes. Y lo que vamos a abordar en este taller es control interno, respeto, regulación, energía, dirección y legado, que son cosas muy importantes. No te voy a hablar de a lo mejor hipersensibilización emocional. Yo te dije que no. Ya sé que eso no te interesa y está bien. A mí tampoco me interesa hablarte de eso. Me interesa de tu control, de tu autodominio. Yo creo que esa es la palabra que más me gusta para ustedes, hombres. Autodominio y autoliderazgo. Para tener dirección, para tener control de mí, para tener buena energía en mí y para dejar un buen legado. Porque si tienes hijos, estás dejando un legado, como sea, ¿ok? Entonces, quiero dejarte con una pregunta. Para que consideres esto, voy a seguir haciendo lives. Van a ser 4, este es el primero. Y la pregunta es, si tú sigues viviendo exactamente como estás viviendo hoy, ¿qué versión de ti existirá dentro de 5 años? En todas las áreas de tu vida, en la económica, en la familiar, en la social, en la profesional. ¿Qué versión de ti va a existir dentro de 5 años si tú sigues viviendo exactamente como hoy? Y la segunda pregunta es, ¿te vas a sentir orgulloso de ese hombre en 5 años? Repito, si sigues viviendo exactamente como estás viviendo hoy, ¿qué versión de ti va a existir dentro de 5 años en todas las áreas de tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿te sentirás orgulloso de ese hombre? Piénsalo bien, en todas las áreas. Cuando tengas tu respuesta, podrás decidir si necesitas seguir escuchando información o si está todo a todo dar y no hay problema. Piénsalo bien. Si algo de esto que hoy hablamos resonó contigo, te invito a mantenerte pendiente de los siguientes lives. Vamos a hablar de muchas más cosas y sobre todo del taller del que pronto te voy a compartir detalles. El nombre es Hombre, Dominio, Dirección y Legado, porque eso es un nombre, dominio, dirección y legado. Un espacio para hombres, para que puedan reconocer el costo del agotamiento interno y que quieren volver a direccionar su día a día a una vida con presencia, dirección y sobre todo con liderazgo. Es para eso, para desarrollar el liderazgo que ya existe en ti y la fuerza que ya existe en ti, porque hay mucha fuerza en un hombre. Espero que algo de esto pueda ser útil para ti. Gracias a todas las mujeres que se conectaron hoy, que sí puedo verlas porque muchos son mis contactos. Compártelo con el hombre de tu vida, compártelo con alguien que tú creas que pueda ser útil. Y nos vemos en los siguientes lives. Recuerda, pronto te voy a dar información acerca de este taller, Hombre, Dominio, Dirección y Legado. Y te invito como mujer a que te abras a entender la perspectiva masculina también. No nada más a ver las cosas desde nuestra trinchera, sino también a ver quizá como lo está viendo el de enfrente. Yo creo que eso siempre nos puede ayudar a tener el panorama completo y a tomar mejores decisiones y por supuesto tener mejores acciones. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana en el siguiente live y mantente pendiente de los temas que vamos a abordar y de la información que muy pronto te voy a compartir acerca de este taller. Gracias por quedarte. Bye bye.